Hola, exploradores, bienvenidos. Ya estamos aquí en vivo para hablar de un gran tema de dinosaurios y está conmigo Ricardo Servín Pichardo. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, Richie, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, bienvenidos exploradores. Ya estamos aquí al aire. Vamos a hablar sobre un gran tema de dinosaurios y está conmigo Ricardo Servín Pichardo. Richie, ¿andas por ahí? ¿Puedes abrir tu cámara? Bueno, en lo que Richie abre su cámara, ha tenido unos problemas ahí de conexión, yo le voy a presentar. Él es profesor en la Facultad de Ciencias, está a cargo de una de las asignaturas que se llama Paleobiología de Dinosaurios. Él hizo su tesis justamente con huellas de dinosaurios en México y bueno, es colaborador acá de GeoExplora. Nosotros nos conocimos hace mucho tiempo precisamente porque éramos anfitriones del Museo de Geología y bueno, pues de ahí también pues compartimos ese amor por los museos. Y bueno, hace poquito yo estaba viendo justamente una exposición virtual en Google Arts, en donde justamente estaba este descubrimiento de los dinosaurios de Vernizar en Bélgica. Y le dije a Ricardo que si conocía sobre el tema, y me dijo que sí. Le dije, wow, pues está increíble, ¿por qué no vienes a GeoExplora y platicas sobre cómo descubrieron a estos iguanodontes? Porque la mayoría de lo que ha salido ahí son iguanodontes, dinosaurios, y pues que nos platica un poco cómo lo descubrieron, eh, quién lo descubrió, cómo fue que lo llevaron a otra ciudad para poder estudiarlos y pues que nos cuente sobre este gran descubrimiento. Pero creo que ya se nos fue, su conexión ha estado fallando. Déjenme ver si le puedo escribir. Y bueno, pues en lo que viene Ricardo, les platico también que nosotros seguimos con el curso de verano aquí en GeoExplora. Esta semana que viene tendremos el safari de Sauropodomorpha, el 9, 11 y 13 de agosto. Y después el último safari es el safari de terópodos, que es el 16, 18 y 20 de agosto, y con eso concluimos nuestro curso de verano. Y también vamos a tener los sábados talleres de sesiones sabatinas, en donde vamos a tener este sábado el taller de raptores emplumados, el que sigue uno de reptiles marinos, que va a estar muy padre, y el próximo sábado, bueno, el sábado 21, reptiles voladores, y el último va a ser uno de El Rey Tirano, donde vamos a hacer una máscara de T-Rex. Bueno, ya está por aquí Ricardo, a ver si puede conectarse y escucharnos. Ay, Hola, hola, saludos, ya pudiste. Sí, disculpen, hay unos problemas de conexión por aquí, pero ya estoy por aquí. Discúlpenme, buenas tardes. Va, perfecto. Ya te estaba presentando, ya ahí tus credenciales. Dije, wow, haciendo tiempo puedo presentarlo. Y lo que les comentaba es que yo te platiqué que vi esta exposición de Google Arts de los iguanodontes y dije, oh, está increíble esa historia. Y tú me decías, no, sí, es muy conocida y no sé qué. Y dije, bueno, pues ¿por qué no vienes y nos platicas sobre esto en GeoExplora? Porque pues no sé cuánta gente conozca esta historia. Yo estoy impactada del número de dinosaurios que encontraron. Pero bueno, pues cedo los micrófonos, Richie, para que nos platiques de esta historia. Claro que sí, muchas gracias. Saludos nuevamente a todas y todos los exploradores que nos estén visitando desde distintas partes. Y sí, justamente esta parte de la historia de la paleontología de dinosaurios es más que importante y es más que, pues por así decirlo, esencial en el estudio de los mismos dinosaurios, porque déjenme decirles que muchas veces a la gente o al público en general no le es tan atractivo el tema histórico, ¿no? Y descuiden, esto tampoco pretende ser una clase de historia, ni mucho menos, pero
en realidad sí necesitamos ver varias cosas relacionadas a veces con el estudio o los orígenes de los estudios que a nosotros nos interesen, en este caso de los dinosaurios, para entender cómo ha sido el desarrollo de lo que estamos viendo, de lo que estamos estudiando y comprender un poquito mejor por qué sabemos lo que sabemos hoy en día, a diferencia de lo que se sabía hace 100 años, por ejemplo. Y la historia de la paleontología de dinosaurios tiene muchos episodios muy interesantes. Ustedes sabrán ya por diversas fuentes que pues estuvo, por ejemplo, la Guerra de los Huesos y demás, pero hay otros que no siempre son tan conocidos y sin embargo yo me atrevería a decir que son esenciales en el estudio y en el entendimiento de los dinosaurios como tal. Aquí, por ejemplo, vamos a ver este que es el estudio de, bueno, el descubrimiento, el estudio y el montaje de los dinosaurios, de los iguanodontes de Bernizat. Y resulta que afortunadamente tenemos el recurso electrónico para poder ver esta parte, entonces pues qué mejor que verlo desde la comodidad de nuestros hogares y conectarnos así a un museo que a lo mejor no todos tienen en mente, pero van a ver ahorita que les va a llamar bastante la atención. Yo he de reconocer también que el primero que me habló de este museo fue el paleoartista Luis Rey, al cual le mando un saludo. Entonces él me acuerdo que un día me estaba comentando, sí, porque yo fui allá a Bélgica y vi un museo en donde estaban los dinosaurios y los iguanodontes, y mucho tiempo después ahora con las dinámicas a las que me invitan en Explora, pues resulta que era este museo. Entonces pues yo encantado de poder ver esta cuestión, ¿de acuerdo? Entonces nada más como parte introductoria, así como nos lo dice esta primera parte de la exposición de Google, nos dice, a finales del siglo XIX se describieron, fíjense nada más, 30 esqueletos de iguanodonte relativamente completos en una mina de carbón de Bernizat en Bélgica. Y cabe aclarar que pues si el número les parece poco, pues en realidad no lo es. Encontrarse todos estos esqueletos en un solo yacimiento es así como que la gloria para cualquier paleontólogo, y sobre todo hay que tener en cuenta que esto dice que era una mina, y el dato que aquí nos da es que estaban a 322 metros pues bajo tierra básicamente. Muchos de estos huesos o esqueletos básicamente estaban en su posición original, como se podían ver, y esto también dio pie a que se diera un avance en el entendimiento y en el conocimiento de los dinosaurios que hasta ese momento se tenía. Aquí me gusta este dato que da, dice, hoy en día es un tesoro nacional que está altamente protegido por una vitrina. Déjenme decirles que más adelante vamos a ver el recorrido virtual como tal. Sin embargo, esta parte nos deja ver así como que como si estuviésemos ahí a través del cristal, nos deja ver a los esqueletos de iguanodontes en sus posturas clásicas. ¿Por qué digo clásicas? Porque ahorita vamos a ver que aunque se ven muy bonitos y pues francamente se ven más que imponentes, las ideas que llevaron a armar estos esqueletos de esta forma también han cambiado con el tiempo, y eso es más que obvio. Los dinosaurios en su apariencia, en la forma en la que se les reconstruye, han cambiado mucho. Por ejemplo, de los años 50 del siglo pasado a la actualidad, pues ahora vámonos más atrás para entender cómo se han ido dando estos cambios. Por eso yo decía hace un rato que a veces sí es importante tener en cuenta el contexto histórico en el desarrollo de la ciencia en general, pues en este caso de los dinosaurios. Esta imagen me gusta mucho porque pues vemos los esqueletos aquí a través de Google y decimos, pues se ven grandes, pero ¿qué tan grandes son? Pues fíjense aquí nada más en comparación, aquí están dos personas metidas en la vitrina y pues el esqueleto se ve más que imponente aquí en realidad, ¿no? Estos esqueletos que vamos a ver aquí, pues sí, efectivamente siguen guardando sus posturas originales de cómo se expusieron desde un inicio. Básicamente la gran mayoría de los esqueletos recuperados y expuestos en esta exposición, valga la redundancia, dentro de este museo son del género Iguanodon, de la especie bueno, ahorita les voy a decir qué especie es para que se entienda mejor, y solamente hay un ejemplar que se ha recuperado de otro género y de otra especie. Bueno, ya les digo una vez la especie para que no quede. La especie del iguanodón que estamos viendo aquí es Iguanodon bernizartensis, se llama así por el lugar en donde estamos. Esta es la especie típica del género Iguanodon, es decir, es así como que
especie con la que se basa la descripción original del iguanodón como tal. Se han descrito otras especies con el paso del tiempo, algunas de ellas han quedado a veces en desuso, otras han pasado a ser lo que le llamamos sinónimos, otras ya no son válidas, etcétera. Se da todo este proceso en el descubrimiento y descripción de los fósiles y también cuando se les nombra. De hecho, también todavía en 2015 en España se nombró otra especie de iguanodón que fue el iguanodón calvensis. Entonces, no es la única especie, esto es a lo que quiero ir, pero es, digamos, la más conocida y la más abundante, ¿de acuerdo? Y van a ver ahorita por qué es la más abundante. Y el otro único ejemplar que se conoce que se ha recuperado en esta zona, es otro que le llaman el Mantellisaurus atherfieldensis. Este ha sido un poquito complicado a veces de clasificar porque luego lo han equiparado con otro género que se llama Dolodón. Han dicho últimamente, bueno, en años un poquito más recientes, que quizá esté un poquito más relacionado con los dinosaurios de pico de pato ya propiamente dichos. Entonces, son, digamos, cuestiones también que hay que tener en cuenta en las diferencias de, digamos, el estudio y la clasificación de estos dinosaurios. Pero bueno, dejando ahorita un poquito de lado eso, pues en realidad cabe destacar que las diferencias que hay en ambos dinosaurios, pues sí ha permitido así como que reconocerlos como dos animales distintos, aunque en su mayoría los esqueletos que están aquí pertenecen a la primera especie que decíamos. Esta parte me la voy a saltar ahorita porque quiero regresar a ella más tarde. Son unos videos, pero así como que muy a manera de resumen. Entonces, pues mejor primero vemos todo lo demás y luego vemos el resumen, ¿no? El año, ¿en qué año nos vamos a situar? 1878, por si tenían duda de cuándo fue esto, pues ya vean, echen la cuenta de cuánto tiempo ya pasó y pues ya tiene bastante tiempo, ¿no? La historia comenzó básicamente en marzo de 1878 y fue accidental. En realidad, el recuperar estos fósiles se dio pues por mero accidente porque esto se estaba dando en Bernizat. Un municipio de lo que es Bélgica. Entonces, en una mina de carbón, básicamente, que estaban excavando pues, a 322 metros de profundidad, en un terreno arcilloso, ellos estaban sacando carbón, pero se encontraron con una parte que tenía un tipo de roca diferente, más del tipo arcilloso. Entonces, como estaban perforando, en vez de irse por otro lado, pues dijeron, vamos a atravesarlo. Y cuando los mineros estaban ahí, se dieron cuenta que ellos habían encontrado algo que pensaban en su momento que era un tronco con oro por dentro. Ese dato a mí se me hizo muy curioso, revisé varios libros y sí, efectivamente así lo describían, ellos pensaban que era un tronco con oro, pero no era ni un tronco ni era oro. En realidad lo que se dieron cuenta que tenían ahí dentro fue posteriormente, ya cuando llamaron mediante un telegrama a lo que venía siendo el Real Museo Belga de Historia Natural. Fue un paleontólogo especialista que más adelante les voy a decir quién fue, y les dijo, no, ¿saben qué? Que no es ni un hueso ni es oro, en realidad, no es ni un tronco, perdón, ni es oro. En realidad lo que tienen aquí es el hueso de un dinosaurio, y lo que tiene aquí no es oro, es un mineral que se llama pirita, que a lo mejor algunos lo han de haber oído en algún momento. Es un mineral dorado, muy bonito, que le llaman el oro de los tontos. Es este que tenemos aquí en la imagen. Es un mineral que puede crecer de forma, pues así como que bastante notoria en cubitos, forma cristales en forma de cubos, y tiene este color dorado que se parece mucho al oro, y de hecho luego cuando se le pega echa algunas chispas, por eso viene de piros, fuego. Entonces este mineral así como tal pues está hecho a base de, su base química es azufre con hierro. Básicamente no es que valga realmente mucho, pero pues se confunde bastante con el oro, por eso luego le llaman el oro de los tontos, y créanme que sí parece bastante. Y el hecho de que este mineral estuviera ahí va a ser relevante también para la preservación de los fósiles, porque se sabe que en algunos yacimientos fósiles los mismos elementos que nosotros tenemos ahí, los mismos fósiles, pueden contener este mineral, que algunos paleontólogos de forma teórica han dicho que se puede formar gracias al hierro que está en el ambiente, y que reacciona con los productos del azufre luego de la descomposición de los cuerpos de los organismos, y pues ahí está presente. Y uno dice, bueno, sí, pero ¿y eso qué? Este mineral tiende a reaccionar con
con las condiciones de humedad a las que está expuesto y se puede convertir en otro mineral, con lo cual cambia su estructura cristalina y eso puede llevar a que los fósiles que contienen estos minerales pues básicamente se puedan destruir con el paso del tiempo. Tan grave es esto. Entonces estos huesos que tenían este mineral, gracias a este proceso, o bueno, infortunadamente por este proceso de la recristalización, así le llaman, de la pirita, o en algún momento le llegaron a decir la enfermedad del fósil, porque antiguamente pensaban que esto era una enfermedad genuina de los fósiles. Son un poco raros si lo digo así, pero eran las ideas que tenían antes. Pues gracias a esto, los fósiles de cuando los recién los estaban excavando, pues cambiaron las condiciones en las que originalmente estaba y se empezaron a degradar. Entonces, ahorita vamos a comentar más adelante que fue todo un reto también conservar estos esqueletos fósiles que nosotros vamos a ver ahorita más adelante. Pero bueno, después de que ya mandaron el telegrama, vino el paleontólogo especialista y demás, pues la empresa se dio un tiempo de sus actividades para que se diera el rescate como tal de los fósiles. El paleontólogo encargado bajó, de hecho, a la mina varias veces, estuvo ahí haciéndose cargo de todo el rescate de todos los fósiles. Imagínense lo que es colectar huesos de dinosaurios, una labor pesada. Ahora hacerlo a más de 300 metros de profundidad, pues no es cualquier cosa. Hay historias que la verdad es que a mí me asombran bastante, que llegan a decir que incluso en algún momento se les inundó la mina a los trabajadores, hubo un terremoto que básicamente los dejó encerrados ahí dentro por unas horas. Entonces no fue en ningún sentido una tarea fácil, y realmente eso también para mí me merece así como que mucho reconocimiento de las personas que valerosamente estuvieron ahí. Entonces, Oye, Richie, ¿sí? y también así como que pues no es la misma minería que tenemos hoy en día, ¿no? Exacto. O sea, fue una minería de hace muchos años en donde pues no eran las mismas condiciones en las que trabajan los mineros de hoy en día. Entonces, imagínate bajar 322 metros de profundidad para sacar, ¿cuántos esqueletos? Pues en su momento al principio solamente habían encontrado, y eso sí hay que decirlo, no encontraron así como los 30 que dije al principio, no los encontraron así plácidamente todos. No, al principio fueron encontrando de pocos. Primero encontraron 2 y luego cuando fueron saliendo bueno, fueron progresando las excavaciones. Ahorita vamos a ver el dato exactamente de cuántas toneladas, ya no kilos, cuántas toneladas de material fueron sacando. Entonces sí, y sí, como nos lo dice la doctora Adriana, la minería nunca ha sido fácil, ¿no? En realidad nunca ha sido así como que una labor despreciable, pero en ese sentido las condiciones sobre las que trabajaba la gente comparadas con las de ahora, pues eran todavía peores, si me permiten decirlo, ¿no? Por ahí hay historias en donde dicen que incluso pues tuvieron que meter bombas para básicamente desasolvar o desinundar esta mina cuando estaba ahí. Entonces, pues imagínense nada más todo el trabajo que fue hacer todo esto. A la zona en donde estaban estos huesos dentro de la mina le llamaron la bolsada de los iguanodontes, y en ese sentido, pues aquí dice más o menos, aquí está el dato, ¿no? En la entrada principal se descubrieron 2 iguanodontes en posición vertical, y pues luego ya empezaron a sacar más, y vean aquí, por ejemplo, decía, a medida que se extraían, se iban dividiendo los fósiles que estaban ahí en un total hasta de 600 bloques, que se recubrieron con yeso, es decir, los huesos no se sacan así nada más, sino que se les tiene que hacer una cubierta como una tipo férula, para que salgan bien protegidos, y se llevaron a la superficie en furgones tirados por caballos. Imagínense nada más, olvídense de todos los medios mecanizados que ya hay en la actualidad. Y aquí se ve más o menos así como iban tomándose los datos y dónde estaban las posiciones de estos esqueletos, que ahorita vamos a ver que fue bastante relevante. Y esta gente afortunadamente hizo un muy buen trabajo tomando los datos más adecuados de cómo estaban las posiciones de los esqueletos y demás, que ahorita vamos a ver algunos dibujos que se hicieron a base de estas observaciones. Ahora vean, aquí está el dato que yo les decía. Una cosa es colectarlo y luego ya preparar el fósil, que quiere decir que ya lo limpias, lo extraes de la roca y demás, ¿de acuerdo? Entonces dice, de los laboratorios al museo, vean nada más que dice aquí, dice, se necesitaron 37 carretas para transportar a Bruselas las 130 toneladas de yeso, y marcos de hierro que utilizaron para reforzar los bloques que ellos iban sacando, y de los huesos que estos cubiertas que contenían los huesos de los iguanodontes. Estos se limpiaron pues en los laboratorios del museo,
que curiosamente también para hacer la labor de la reconstrucción se tuvo que acondicionar un espacio muy, muy especial y vaya, el espacio muy especial que tuvieron que tener, pues no era cualquier lugar, necesitaban un espacio muy alto, por ejemplo, para poder armar estos grandes esqueletos. Y ahorita van a ver qué lugar le fue dado a los paleontólogos para hacer esta labor. Pero también debido a la fragilidad de los huesos, muchas veces se les tiene que aplicar sustancias que los endurezcan, así les llaman. Es decir, esto que nosotros vemos luego en las películas o en los documentales de que los paleontólogos sacan los huesos y demás, no es que solo los saquen y luego así ya los exhiban, no, tienen que pasar por un proceso en donde a pesar de que se vean fuertes y resistentes, muchas veces se les tiene que dar un apoyo extra en forma de un tratamiento especial para que se vuelvan materiales totalmente consolidados y netamente resistentes. En este caso, aquí nos da el dato que dice, los sumergieron en una tina de agua hirviendo para solidificarlos y luego los cubrieron con un papel aluminio para protegerlos de la humedad. Fue todo un reto que en ese momento se hicieran todos estos protocolos, porque no existía nada parecido hasta ese momento, es decir, no había ningún protocolo previo que dijera, haga esto, haga lo otro, así como lo hicieron ellos, porque recordemos que los fósiles estaban bajo condiciones pues ya bastante especiales en la mina y demás. Cuando los sacaron, empezaron a pues, alterarse, empezaron a degradarse y se pensaron estos métodos para pues endurecerlos, para conservarlos, para preservarlos de la humedad, y más adelante vamos a ver que no fue un solo método, se les tuvieron que dar varios, incluso años después para mantenerlos, y hay literatura que menciona que incluso los primeros métodos que se utilizaron para preservar estos fósiles no resultaron de forma muy adecuada y al parecer hasta propiciaron que se siguieran descomponiendo los fósiles décadas después, ya no nada más en el momento inmediato, sino décadas todavía después de que ya se habían perdón, después de que ya se habían expuesto. Entonces vean cómo también los preparadores, que son los profesionales que se dedican a eso, tienen que ser gente muy preparada y gente que esté muy al pendiente de todo lo que se debe y lo que a su vez no se debe hacer. Una vez ya que se estuvieron preparando y que se estuvieron limpiando los fósiles, pues ya después de eso pasaron ahora sí a montar los esqueletos. Empezaron primero con uno y luego ya siguieron haciendo los demás. Lo que aquí estamos viendo es una foto prácticamente del proceso de montaje, del cual vamos a hablar ahorita en un momento más. Pero también si ustedes son personas que les gusta la cuestión artística, pues eso también cabe aquí, porque aquí en esta parte también hay que reconocer el esfuerzo que hubo por documentar los fósiles en el sentido que, en el estado más bien en el que se los encontraron. En ese sentido, pues es importante también la labor incluso artística de gente que pues domina las técnicas artísticas y representa bastante bien estas cuestiones. Ahí sí disculpen que no sepa cómo se pronuncian los nombres porque pues la verdad es que no lo sé, pero aquí tenemos, ¿no? Los dibujos de la ballet o algo así se debe pronunciar, la verdad es que no sé, ¿no? Y vean, ya para 1880, un artista llamado Gustave Lavalette y pues otros artistas también del Real Museo Belga, pues se encargaron precisamente de dibujar detalladamente estos restos, estos esqueletos que se habían encontrado, además de un cocodrilo, porque hay que decir que en esta zona no solamente vivían los iguanodontes, vivían otros dinosaurios y desde luego pues también otros animales. Y eso es muy importante en el estudio de las condiciones de las zonas en donde nos encontramos los fósiles para después reconstruir esos lugares. Y bueno, para ello se tuvieron que esperar obviamente que los fósiles estuvieran retirados tanto del sedimento como de las cubiertas de yeso que se les puso para protegerlos una vez que las sacaron, y afortunadamente gracias a los registros que llevaron de los bloques que de cómo se fueron registrando los bloques que se iban sacando y demás, pues se pudieron, y bueno, y los mapas que tenían de cuando se iban haciendo las excavaciones, se pudieron hacer pues reconstrucciones bastante detalladas y bastante precisas de la forma en la que se habían encontrado los esqueletos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo está este. Aquí vamos a ver este otro de acá. Vean, por ejemplo, aquí como este está pues prácticamente articulado en varias secciones. Lo de los bloques se nota muy bien aquí porque vean cómo pues nada más dibujaron los esqueletos y aquí donde se interrumpe pues quiere decir que fueron los bloques que separaron ellos mismos.
durante las excavaciones, cuando iban sacando los esqueletos, pues los iban dividiendo en bloques, porque pues tengamos en cuenta que ya vieron de qué tamaño son los esqueletos, no los podían sacar completos, entonces por eso los iban dividiendo en cada bloque a manera de que también los iban registrando, y gracias a eso pues se pudieron ahí, y los registros que hicieron pues se pudieron ir reconstruyendo después todos estos esqueletos. La verdad es que sí hicieron una labor muy importante. Vean, también todo esto nos da mucha información científica, incluso de las condiciones en las que murieron los animales. Hay algunos paleontólogos que luego dicen que casi que sí, aquí ya hasta estaban muchas pistas sobre la postura original del esqueleto del dinosaurio, pero pues en ese tiempo hubo cosas que todavía no se comprendían. Y esto me ayuda pues a recalcar eso, ¿no? Que vean que incluso también en la ciencia hay cabida para la labor artística, en este sentido para la descripción de organismos, pues tanto actuales como fósiles en este caso, ¿no? Yo le mando un gran saludo, por ejemplo, a mi amigo Luis Rey, a mi amigo Marco Antonio Pineda, que también hacen esta labor artística en la reconstrucción y representación de los fósiles, e incluso a mi amiga Adri Carrasco, que también dibuja bastantes animales actuales, pues también para que vean que los artistas también tienen mucho que aportar o pueden aportar bastante también a la ciencia. Vean aquí en este caso este esqueleto cómo estaba pues prácticamente articulado, es decir, los huesos estaban en la posición que deberían ir, salvo pues con algunas excepciones, pero pues esto nos habla mucho del gran hallazgo que se hicieron estas personas en estos lugares. Vean, estos dibujos también pues son de toda esta misma serie que estábamos viendo, entonces vean cómo también pues es bastante interesante. Perdón, en este caso también desde que se descubrieron estos huesos, se empezaron a dar cuenta los paleontólogos que la gran mayoría eran muy similares, pero por ahí había uno que no coincidía mucho con el tamaño y con las características de los otros. Entonces, ahorita les voy a comentar que incluso este hallazgo también dio pauta para que el paleontólogo que hizo las descripciones, es decir, los estudios de estos huesos, incluso también se adentrara a conocer un poquito más la biología de los dinosaurios, es decir, conocer un poco más de sus hábitos y demás, a diferencia de muchos otros que en esa época solamente se enfocaban en recuperar los fósiles, pues obviamente prepararlos y básicamente nombrar nuevas especies, y no tanto en meterse a esas cuestiones que ahora nos interesan tanto dentro de la biología de estos organismos, viéndolos como lo que alguna vez fueron, organismos vivos. Y bueno, de ahí ya pasamos ahora sí a lo bueno, ¿no? Al ensamblaje del primer iguanodonte, o de un iguanodonte, como dice ahí. Hay que decir que estos iguanodontes no fueron, o este iguanodonte que van a describir ahorita, no fue el primer dinosaurio armado como tal. Muchas veces se suele decir eso, pero no es del todo correcto. El primer dinosaurio como tal que se armó fue para la Academia de las Ciencias en Filadelfia, en Estados Unidos, y fue años antes de esto. Fue, si no me equivoco, allá por 1868, unos años antes. Y el encargado fue un eminente paleontólogo también que se llamaba Joseph Leidy. Pero este fue, digamos, el primer dinosaurio en Europa que se reconstruyó ya como tal a partir de sus fósiles. Y curiosamente también Iguanodon fue uno de los primeros dinosaurios en haber sido pues reconocidos y nombrados también sobre todo eso. Y además, si ustedes han visto estas imágenes maravillosas de lo que viene siendo el Palacio de Cristal en Londres en la época victoriana, ahí también algunas de las primeras reconstrucciones que se mostraron fueron precisamente del Iguanodon, así como del famoso dinosaurio Megalodón. Pero en ese tiempo, pues las reconstrucciones mostraban pues un aspecto bastante impreciso, porque hacían una mezcla curiosa entre dinosaurio, bueno, entre lagartija, porque pues no era no tanto así como que dijeras, ay, qué dinosaurio, pues más bien los veían así como los reptiles típicos de esa época, entonces pensaban que tenía un aspecto como de lagartija, ajá, pues de hecho iguanodón quiere decir diente de iguana, pero también la postura que tenían la representaban así muy erguida en cuanto a sus extremidades, como la de los mamíferos. Entonces es una mezcla un poco extraña, además de que el ejemplo típico de reconstrucción errónea apunta al cuerno que le pusieron al iguanodón en su nariz, que ya después, gracias a el estudio de estos fósiles, se dieron cuenta que pues que no iba ahí, que en realidad esa especie de púa que ya se habían encontrado antes en Inglaterra y que habían reconstruido como perteneciente a un cuerno en la nariz, pues en realidad era el pulgar del dinosaurio, ¿de acuerdo? Pero bueno, regresando ya al caso de los iguanodontes de esta localidad, pues resulta que ya estábamos en 1882 y bajo la dirección de este paleontólogo Luis Dolo, la verdad no sé cómo se pronuncia, él fue un paleontólogo
que nació en Francia, pero se hizo ciudadano belga. Entonces, él dirigió básicamente la reconstrucción de estos esqueletos, pero digamos que también quien estuvo al tanto de esta reconstrucción, quien la estuvo haciendo y quien la supervisó fue este otro paleontólogo, Luis de Pau o algo así. Él fue precisamente el primero al que llamaron y fue a ver los huesos en la mina y que supervisó la extracción de los mismos. Y de hecho a él se le debía o se le debió que inmediatamente cuando se estaban recolectando, él los identificó a estos dinosaurios como pertenecientes a Iguanodon por los dientes que se encontró. Dientes de este tipo ya se conocían desde años antes en Inglaterra, porque pues un inglés llamado Gideon Mantel ya los había reconocido él antes. Entonces pues no es que él así como que dijera mágicamente qué dinosaurio era, sino que él ya sabía la morfología de estos dientes y por eso le fue pues relativamente fácil reconocerlos, ¿no? Este hombre, que ahorita lo vamos a ver en algunas fotos, que es un paleontólogo muy eminente allá en Bélgica, pues estuvo al tanto de estas reconstrucciones y básicamente, pues básicamente ellos dos se les debe que se haya puesto o se haya erguido este dinosaurio ya en una reconstrucción, en lo que se pensó que en ese momento era pues, su postura real, pero sobre todo a base de los fósiles originales. Y pues como les decía hace un rato, se necesitaba un lugar muy grande, muy alto, y lo que se les dio fue un lugar que en ese momento servía de taller, en un palacio de allá de Bélgica, que en ese momento ya estaba en desuso, pero que en algún momento fue una capilla, y una capilla precisamente dedicada a San Jorge, que pues bueno, en la tradición católica fue el santo que pues derrotó al dragón, ¿de acuerdo? Y esto es curioso porque por ahí hay un libro de un paleontólogo muy importante español que se llama José Luis Sáenz. Es un libro buenísimo que se llama Cazadores de Dragones y él hace una analogía muy interesante de esta parte de la historia y dice, ¿quién sabe cuántas historias habrá habido en algún momento con los monjes o los clérigos que estaban en esta capilla hablando quizá de dragones, de San Jorge contra el dragón y demás? Y casi por azares del destino y la historia, si lo quiso, si lo quieren ver, pues vean, ya para estas fechas, en 1882, pues casi podríamos decir que no un dragón, pero sí un dinosaurio pisó esa capilla. Entonces es una analogía muy bonita que nos hace este autor. ¿Cómo fue el proceso? Pues bastante complicado, bastante difícil. Aquí tenemos una foto original de este proceso. Se ve muy rudimentaria, pero pues no fue cualquier cosa. Este señor, Luis de Pau, o como se pronuncie, es él. Es este que está aquí. Aquí vemos también a todos los demás técnicos y demás. Aquí vemos cómo están levantando al esqueleto del iguanodonte. La otra parte de la foto que les enseñé hace rato básicamente era de aquí para abajo. Y vemos que incluso ellos empezaron a armar pues andamios improvisados. Y digo improvisados porque pues empezaron a hacer exprofeso para esta parte, amarrando también a los huesos con sogas y demás para ponerlos en la posición que ellos iban considerando que era la real, también aprovechando la experiencia o el conocimiento de Luis Dolo, que era quien les iba diciendo más o menos cómo debían haber sido las posiciones de estos elementos óseos, pero vean también todo el trabajo, vean todas las cuerdas que están aquí sujetando a los fósiles, bueno, a los huesos y demás. En esta foto no se ve muy claro, pero en la parte de acá, incluso de acá atrás, incluso tenían un esquema a tamaño natural del esqueleto de este iguanodón, entonces pues se ve fácil, pero créanme que yo que ya me he dedicado a armar esqueletos, no es nada fácil, además de que aquí estaban armando el esqueleto original que suele ser incluso pues mucho más pesado que las réplicas que tenemos en la actualidad. Entonces vean nada más qué maravilla, ¿no? A mí me hubiera gustado estar la verdad, a mí luego me dicen, ¿te hubiera gustado vivir en otro momento de la historia? Pues igual y no tanto así, pero sí me hubiera gustado ver esto en ese momento. La verdad es que hubiera sido todo un espectáculo ver todo esto. Oye, Richie, ¿y los huesos estaban también piritizados? Sí, bueno, no piritizados completamente, no, sí tienen así como que el mineral de la pirita, podríamos decir en ese sentido que sí, pero también se habla de que cuando se estuvieron preparando los huesos, manualmente ellos le fueron retirando la pirita, los cristales de pirita grandes que ya se habían formado, es decir,
perdón, podían reconocerse así como que los huesos como tal, y aparte tenía pirita que se podía retirar. El proceso de piritización luego se ve en muchos fósiles, y de hecho para nuestros amigos a lo mejor los habrán visto en algún momento en las tiendas de minerales y demás. Hay fósiles, por ejemplo, de amonites que prácticamente hasta parecen hechos de metal, y más o Y menos son es eso, caros. y son Ujú. caros, exactamente. Yo también tenía por ahí uno que me regaló un amigo que fue al extranjero, y curiosamente reaccionó. Yo no supe cuidarlo en ese momento y le ofrezco una disculpa si es que me está oyendo, pero le pasó esto de la piritización, reaccionó con la humedad y empezó a ponerse blanquecino. Entonces, para que vean que sí son sensibles. En este caso no se veían así como esos amonites piritizados, así todos doraditos, ni todos así. Sí se podía reconocer el hueso como tal mineralizado, pero sí tenían buena parte piritizada, y de hecho se sabía que sí se podía retirar así manualmente la pirita. La pirita puede ser un mineral que está incluso en cantidades pequeñas dentro de los huesos. De hecho, incluso en huesos de mamuts y huesos de animales que tú dices, no tiene pirita, y luego sí la tienen, pero en cantidades muy pequeñas. Y cuando empieza a reaccionar es cuando se empiezan a deteriorar tal cual. Pero en ese sentido de la pregunta, pues sí podríamos decir que sí tenían piritización, aunque no se veían como estos amonites que luego nos Te, venden así, todos te lo dorados. pregunto porque eso ha de haber hecho que los huesos sean todavía más pesados. Sí, más pesados, y además, pero también fue cuando ya los tenían preparados, bueno, expuestos y demás, se volvieron demasiado frágiles. Entonces yo Ujú. siempre digo que esa es la combinación ganadora, que tengas algo muy pesado y que a la vez sea frágil. ¿Cómo lo manipulas? Imposible. Entonces eso es muy complicado. Entonces, para que vean todas las peripecias por las que tuvieron que pasar estos paleontólogos. Aparte, por ahí leí también en un libro, cuando estaba preparando toda esta exposición, que había un paleontólogo que explicaba también el proceso que hicieron, y él dijo que en su momento, como pensaban que esto era una enfermedad, hasta que hasta les llegaron a poner arsénico a algunos de estos huesos. Entonces el arsénico es sumamente tóxico, y no nada más, y al fósil, pues no, el fósil no se intoxica, el que se intoxica es el que lo No, pero manipula. uno, Entonces imagínense nada más. Por eso la verdad es que a lo mejor ahorita algunos dicen, yo ya quiero ver el museo, sí, ahorita lo vamos a ver, pero la verdad es que sí quiero recalcar todo esto de los cómo fue el proceso y cómo fue toda esta parte de la preparación de los fósiles y su montaje. Por ahí hay un dato que dice que de una sola vértebra tienen registrado que incluso recuperaron 1 kilo de pirita que le retiraron. Entonces, y eso es lo que le retiraron, lo que estaba por dentro no se lo pudieron quitar, ¿no? Entonces, wow. aunque no se hayan visto así doraditos, así como los vemos en los materiales fósiles, sí podríamos decir que la piritización estuvo presente en este proceso, y eso fue también lo que los volvió pues tanto pesados como inestables en ese sentido. Y ya se me olvidó que les iba a decir. Exactamente, viendo esta foto, nos damos también una idea de la postura que podía llegar a tener, o más bien que le dieron a estos huesos, finalmente, a estos esqueletos. Pero también aquí sobra decir una cosa. Si ustedes ven los esqueletos de allá del Palacio de Cristal, que yo les digo de esa reconstrucción histórica, eran animales cuadrúpedos, como lo reconstruían originalmente a los dinosaurios. Y esto tiene un trasfondo histórico muy interesante, porque al considerarlos pues, como los reptiles, la concepción de los reptiles que se tenía hasta ese entonces, pues pensaban que eran animales lentos, torpes, pesados y demás. Pero cuando se empezaron a descubrir más fósiles, y sobre todo también gracias a lo que se descubrió en el Nuevo Mundo, en Estados Unidos, empezaron a cambiar un poco las ideas de que si estos animales sí se tenían que ver como los habían reconstruido originalmente en Europa. Entonces, de este esqueleto que montaron allí en Filadelfia, que mencioné hace un momento, que era de un dinosaurio de pico de pato, de los famosos hadrosaurios, el paleontólogo Joseph Leidy, que mencioné hace un momento también, él empezó a darse cuenta de las proporciones de las extremidades, y él dijo, no creo que sean tan cuadrúpedos después de todos estos animales. Yo veo que los miembros que corresponderían a los brazos son más cortos e incluso más delgados.
Entonces sí eran animales así con postura tipo mamífero cuadrúpedo, pero aparte tipo elefante, porque así los ponían. Si ustedes ven esas esculturas y los dibujos que hacían en esa época, les ponían unas patas muy gordas. Entonces decían, ¿sí se pararían así como los estaban poniendo? Yo más bien pienso que debieron haber sido un tanto bípedos también. Y unos años antes de que se describieran, bueno, de que se hiciera todo este proceso, otro paleontólogo que se apellidaba Huxley, al cual se le deben muchas de las ideas tempranas de la relación entre las aves y los dinosaurios, se empezó a decir que ¿cómo se llama? La cadera y las extremidades, las piernas básicamente de los dinosaurios eran similares en ese sentido, ¿no? Él empezó a encontrar esas similitudes. Entonces, Dolo, conocedor de toda esa información que se estaba gestando en ese momento, pues dijo, bueno, vamos a ver entonces una postura bípeda que se parezca un tanto a la de las aves, pero pues las aves no tienen cola gruesa, entonces, ¿qué agarró ahí? Y también agarró de modelo un canguro para poder reconstruir esta postura bípeda, así, pues luego yo digo de cangurito, porque está así el dinosaurio, para poderlo reconstruir de esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, él fue, digamos, pionero en reconstruirlo de esta forma, y pues la cola básicamente también se la puso arrastrando sobre lo que vendría siendo el piso. Todas estas ideas han ido cambiando a lo largo del tiempo, y ahorita vamos a decir por qué ya no vemos a los dinosaurios e incluso a los iguanodontes de esta forma. Una vez que se logró armar el esqueleto, que de hecho también una vez que ya habían puesto los huesos en su lugar, se le adaptó en su sitio una estructura metálica para que soportara bien los huesos, un sistema que en adelante se seguiría usando incluso en la actualidad, aunque ya no se montan ejemplares o ya no se suelen montar ejemplares originales y se prefieren las réplicas. El proceso esencialmente es el mismo que utilizaron en ese momento, ya con más conocimiento en la actualidad, pero digamos que se hacen estructuras metálicas y demás. Ese proceso pues se sigue empleando todavía, y después de eso pues se expuso por primera vez este esqueleto de iguanodón en lo que venía siendo el patio interior de un hotel, de este lugar, que es en donde estaban también que es la provincia básicamente en donde nosotros nos encontraríamos el dinosaurio, bueno, la localidad con estos dinosaurios. Ahora, esto ya sería para 1883, y en ese momento, perdón, en ese momento también se puso una vitrina de vidrio como que para protegerlo un poquito, y ya después se puso otro ejemplar más pequeño en esta misma vitrina para que también estuvieran expuestos ahí junto con otros fósiles también sacados ahí de la misma mina de Bernisat. Pero después de eso, pues hubo un momento en el que pues la exposición pues, casi ya quedaba pequeña para exhibir todo esto, pues el hotel pues fue muy pequeño para albergar esta pequeña exposición muy local, y entonces esta exposición se trasladó a un nuevo edificio que se estaba haciendo exprofeso, ¿no? Para hacer pues, un museo que albergara exposiciones. Y fue ahí que estos esqueletos estarían albergados más o menos a partir de 1902. Y aquí, bueno, de hecho estamos viendo aquí una foto de cómo se estaba haciendo esta estructura, que de hecho va a ser la misma que ahorita vamos a ver en la parte del recorrido virtual. Aquí ya vemos cómo se quedaron todos los esqueletos expuestos a partir de 1902, ya vean cuántos años fueron pasando de todo este proceso, estuvieron ahí expuestos de hecho hasta 1932, y aquí es esto lo que les estaba diciendo también hace un momento, debido a que básicamente no estuvieron bajo condiciones muy controladas, pues en esa época no se sabía bien que pues esto iba a ser perjudicial para ellos, pues la temperatura y sobre todo los cambios de humedad pues empezaron a hacer reacción nuevamente en estos huesos. Aquí fue donde se empezó a hacer notorio que básicamente el tratamiento que se les dio originalmente no había sido el más adecuado. Y entonces, entre 1933 en 1937 otra vez se volvieron a desensamblar y se les volvieron a dar otros tratamientos a los dinosaurios, esta vez basados en lo que fue alcohol y un tipo de polímero que le llaman goma laca, que en la actualidad ya casi no se usa porque luego deja una cubierta muy espesa, ¿no? Y aquí fue cuando les digo que también hay algunos autores que por ahí mencionan que también en esta serie de tratamientos que se les dio, incluso se les llegó a proporcionar un poco de arsénico a los huesos
huesos para que, según esto, se les curara la enfermedad o microorganismos que estuvieran causándola, cuando pues en realidad no era eso, era la pirita que estaba por el proceso de piritización que estábamos ya mencionando hace un momento. Ahora, después de esto, pues aparentemente ya habían quedado bien los huesos. Se volvieron a ensamblar más o menos allá por 1940, perdón, se volvieron a desensamblar allá por 1940 otra vez, porque hay que decir también que Bélgica fue un país, para los que gusten de la historia, saberlo desde luego, fue un país que estuvo muy involucrado en el proceso de las guerras mundiales. De hecho, fue invadido en ambas guerras mundiales. Entonces, se habla mucho también de que cuando fue la Primera Guerra Mundial y estuvo todo este pues, proceso vertiginoso y bastante funesto para la historia de la humanidad, los alemanes intentaron incluso apoderarse de la mina que estaba ahí. Bueno, el territorio ya era prácticamente conquistado por ellos, pero se intentaron apoderar más bien de los esqueletos de esa zona, es decir, intentaron ellos también reanudar las excavaciones que ya se habían hecho. Y eso no lo comenté, las excavaciones duraron más o menos unos 3 años al principio de todo este proceso. Después de eso la mina siguió su actividad. Fue un proceso demasiado caro, por eso no se prolongó pues, tanto tiempo después. Luego de eso los alemanes intentaron reanudarlo para llevarse los iguanodontes a varios museos pues, de allá de Alemania. No se consiguió también en parte porque fue un proceso muy lento. Parece ser que los mismos mineros de ahí de Bélgica como que no colaboraron pues, muy de buena gana con los alemanes, pues para que no se llevaran estos fósiles, y pues como que no le metieron tampoco tanto esfuerzo, porque lo que les interesaba más a los alemanes en ese sentido era el carbón que estaban sacando ahí. Después de eso, cuando ya estaban cerca de llegar a los niveles donde estaban los huesos, pues los aliados liberaron Bélgica y los alemanes pues tuvieron que ser evacuados de ahí. Parece ser que en la Segunda Guerra Mundial también intentaron hacerlo nuevamente, pero no lo consiguieron. Parece ser que estuvo sabotajes por parte de la resistencia belga. Entonces, la mina finalmente se terminó inundando en los años 30, me parece que fue por 1932 cuando las operaciones de la mina cesaron, los accesos a los lugares en donde se excavaron esta mina a profundidad se sellaron y finalmente la mina se inundó, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, finalmente estos esqueletos ya expuestos se tuvieron que retirar también para que no fueran ¿cómo se dice? Presa o no fueran dañados por los bombardeos también constantes que se estaban dando. Hay que reconocer que también en las guerras mundiales se perdieron muchos fósiles a causa de los bombardeos y de la destrucción que se dio en muchas de estas zonas. Pero bueno, finalmente como tampoco les favorecía mucho estar guardados por la humedad, pues se tuvieron que regresar a la exposición un poco antes de que acabara nuevamente la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, finalmente sería más o menos casi 100 años después de que todos estos trabajos, perdón, en que de los trabajos de Luis Dolo, más o menos en la década de los 80, cuando un paleontólogo llamado David Norman, que a lo mejor muchos dinofans van a ubicar por este libro que es un clásico en el estudio de los dinosaurios o en la difusión también de los dinosaurios. Él escribió este libro que nunca volvieron a actualizar, pero todavía lo siguen editando, y de hecho él es el que menciona el dato de lo del arsénico. Este paleontólogo llamado David Norman se hizo especialista en estos dinosaurios e investigó pues, sobre pues, la parte anatómica de estos dinosaurios, y él llegó a la conclusión de que varias partes de los esqueletos que nosotros veíamos aquí atrás, hace rato en la exposición, pues que estaban mal armadas, que no era más o menos esa la idea la idea que tenía que imperar ahora en los nuevos montajes, y si bien él pensó que sí podían haber sido animales bípedos, no pensaba que la espalda de los dinosaurios tuviera esta postura, e incluso sus colas pensó que debieron haber estado levantadas sobre la superficie y no arrastradas en el suelo. Entonces, un mejor entendimiento actual que ya se tiene sobre estos dinosaurios, sobre su anatomía y sobre todo también sobre la cuestión de que estos animales tenían una especie como de, entre comillas, varillas que mantenían firme también parte de la columna y parte de la cola, llamadas tendones
identificados. Y también entendiendo que las huellas de estos dinosaurios que ya se conocen no dejan marca de la cola, es decir, los rastros, la secuencia de pasos no se ve que fueran arrastrando la cola, pues nos ha llevado a pensar que más bien estos dinosaurios sí pudieron haberse movido de forma bípeda, pero también tenían la facultad de cambiar en un desplazamiento de 4 o de 2 patas. De hecho, hay especialistas que dicen que tanto ellos, los iguanodontes, como sus parientes, los hadrosaurios, cuando se desplazaban a velocidades un poco rápidas, muy bien pudieron haberse levantado sobre sus 2 piernas, pero siempre manteniendo esa postura horizontal en lo que viene siendo su espalda y su cola. Y de hecho, en este museo, pues ya pusieron un nuevo ejemplar, bueno, un ejemplar con esta nueva postura, fuera de la vitrina original, ¿de acuerdo? Bueno, la vitrina que tiene los montajes originales. Y nada más vamos a decir rápidamente lo de la mano, que aquí dice manos multifuncionales, y eso es bastante interesante, porque pues con esta mano el dinosaurio tenía varias posibles funciones. Por ejemplo, estos 3 dedos que aquí estamos viendo, que pues en realidad eran los dedos sobre los que el animal caminaba, eran sobre los que se utilizaba, los que empleaba más bien al momento de que caminaba, eran dedos que en realidad no resultaban ser prensibles. En realidad estos eran así como que los del apoyo que el animal daba cuando caminaba, pero si nosotros vemos este otro dedo, bueno, esta otra parte de aquí, pues aquí está en la parte de los huesos que están cerca de nuestra muñeca, en la mano humana, y son lo que vienen siendo los carpos, que muestran grados variables de fusión, y que en ese sentido ellos están mostrándonos que el dinosaurio había tenido una mano más bien rígida, porque algo que tampoco se ve mucho en los esqueletos, o que muchas veces no lo vemos así como que de primera instancia, es que estos dinosaurios tenían una mano muy robusta, se les veía una mano muy grande, casi yo luego juego con mis alumnos a decir en mis clases que tenían mano como de Hellboy o como de Thanos, ¿no? Ahora que está tan de moda Marvel. Entonces tenían una manota, pero no era una mano que pudiera hacer estos movimientos así de sino que era una mano así como que bastante rígida, bastante firme, y eso se ve en la fusión incluso de varios de los elementos que estaban en esta parte. De hecho, estos huesos incluso se ven así como que un bloque muy, muy masivo. Entonces, pues ya nos imaginamos así como que lo firme que debió haber sido esta estructura, además de su tamaño. Este dedo, que es el quinto dedo, el dedo 1 sería el dedo que parece así como que una púa, los otros 3 y luego vendría desde los tiempos de David Norman en los años 80, él decía que este dedo era muy flexible y que casi el dinosaurio pudo haber tenido así como que cierta función de agarre con este último dedito. Si sí lo hacía o no, pues quién sabe, pero se ve que como que era un dedo más libre en ese sentido. Y ya este primer dedo, que es el más notorio, pues aquí está la púa que decíamos hace un momento, pues básicamente solo exhibe esta falange libre. De hecho, la otra falange que tendría estaría como que más pegada hacia esta parte, y se habla de que esto bien pudo haber sido utilizado casi a manera de punzón por el dinosaurio. No sabemos con qué propósitos, quizá para lo que llamamos una conducta de combate entre miembros de la misma especie, o para defenderse de otros animales, etcétera, de sus depredadores y demás. Pudo haber sido un arma formidable, y además de que era bastante robusta. Es un cono esto, aquí se ve así como que nada más un triangulito, pero en realidad esto es un gran cono. Luego jugamos diciendo que Iguanodon es el dinosaurio más positivo, porque siempre te está dando like, ¿no? Siempre está así, pero en realidad pues este animal estaba como que con la mano así como le estoy poniendo, con estos dedos pisaba, este dedito habría sido así como que el más flexible, y pues así como que en realidad era el que te podía dar un golpe en un momento dado. Imagínense nada más este animalito, ¿no? Entonces, bueno, después de que, a pesar de que pues, los desensamblaron muchas veces estos esqueletos y les han dado muchos tratamientos y demás, pues le dejaron la postura original a los demás ejemplares que estamos viendo aquí, lo cual a mí me parece un gran acierto en cuanto a la parte histórica, porque muchas veces cuando se restauran las zonas en donde están ejemplares de este tipo, aunque ya sean históricos, se les da un completo acomodo, y a veces los podemos ver si acaso nada más por medio de fotos. Pero a mí me parece muy buena la idea de que hayan dejado estos animales así como estaban y hayan puesto la versión moderna,
complementando esta exposición. Ya nada más para finalizar esta parte, pues aquí también tenemos esqueletos de, se han encontrado cocodrilos, se han encontrado peces, se han encontrado tortugas, se han encontrado incluso varias plantas. Vean el dibujo de este cocodrilo, está precioso, la verdad. Todo una obra de arte. Se han encontrado plantas y demás. Incluso se han encontrado, miren esta planta que es como un tipo de helecho, se han encontrado incluso huesos de dinosaurios carnívoros también en esta localidad. Incluso se han encontrado coprolitos, que son los excrementos fosilizados de lo que ahora sabemos que son dinosaurios carnívoros, y en ellos incluso hasta se han encontrado evidencias de parásitos que estaban en este gran coprolito. Entonces, bueno, pues imagínense, se puede reconstruir un montón de aquí. Y finalmente esta región debió haber sido pues cálida, pantanosa, en donde vivían estos dinosaurios, junto con la fauna asociada a esta región, ¿de acuerdo? Perdón. Esta parte es importante aquí porque, bueno, después de todo esta referencia histórica que yo dije, queda la pregunta, ¿todavía hay iguanodontes ahí abajo? Porque yo dije que los trabajos ya cesaron, pero no quiere decir que ya se hayan colectado todos. Entonces, aquí nos da el dato, y eso pues, yo ya lo había leído anteriormente, que más o menos allá por 2002 o 2003 se volvieron a hacer excavaciones, bueno, así como que algunas perforaciones para delimitar esta parte de lo que llamaban la bolsa de los iguanodontes, las rocas que contenían a los iguanodontes, para saber si de verdad todavía había más potencial de encontrar más restos fósiles o si de verdad podíamos delimitar correctamente esta zona. Y efectivamente encontraron restos todavía en las perforaciones que hicieron, restos fósiles de iguanodonte. Entonces hay gente que estima que todavía debe haber un número importante ahí abajo. El problema pues es que los accesos actualmente ya están sellados y francamente regresar a esta zona debería ser un proceso pues bastante complicado y sobre todo, bastante pues costoso, bastante oneroso. Ya nada más para finalizar esta a ir a la parte del recorrido, quiero que veamos un pequeño video que tienen en esta página, en donde precisamente se ve lo que viene siendo el resumen de lo que estuvimos diciendo aquí. Esto que estábamos viendo aquí es el mapa en donde está la localidad en Bélgica y donde estaría la provincia en donde se realizaron los hallazgos. Este es un corte, como si nosotros viéramos hacia el interior de las capas donde sacaron estos. Aquí están los cortes de la mina, y lo que se daban cuenta es que, miren, estas son rocas de la edad paleozoica, son rocas calizas de la edad del paleozoico que tienen carbón. Entonces, esto es lo que estaban explorando, y cuando hicieron el corte para acá, esto es lo que llaman la bolsada de los iguanodontes. Se supone que en la historia geológica, esta parte, esta roca, pues era toda esta zona, se empezó a disolver y se empezó a formar algo que le llaman un proceso kárstico, y cuando esto llegó a la superficie, hay varios de estos especies como de cortes o de chimeneas que se empezaron a hacer así, muy profundas, y los que llegaron a la superficie, hagan de cuenta que era como los llamados cenotes aquí en México, en Yucatán, se empezaron a rellenar de sedimento, y entonces aquí fue en donde empezaron a quedar atrapados los restos de estos iguanodontes. En algún momento se llegó a decir que esto era un barranco y que aquí los iguanodontes se caían y se morían, pero en realidad no, en realidad es que estos sedimentos se fueron llenando poco a poco, los animales morían aquí arriba y luego eran depositados en esta parte, que es como los iban sacando de diferentes niveles cuando hacían las excavaciones. Ay, perdón, me equivoqué de parte. Ahí regresamos, ¿no? Perdón, me equivoqué al apretarle ahí. Aquí está la zona de Bernissat, que decíamos hace un momento. Acá está la ciudad de Bruselas. Desde acá se los llevaron hasta Bruselas, vean nada más. Aquí está el tiro. Aquí es lo que estamos viendo de los mineros, cómo estaban trabajando. Ahí vean cómo son fotos de mineros reales. Aquí fue cuando ellos dijeron que habían encontrado el tronco fosilizado, el tronco con oro, que no era ni tronco ni era oro. Enviaron el telegrama que les decía hace un momento para comunicarse a Bruselas. Luego de esto, pues mandaron a su paleontólogo y miren, 3 años de excavaciones llevaron a lo que fue la recuperación de estos fósiles. Los esquemas que ya les comentaba hace rato. Vean aquí cómo son los bloques. Los sacaron, los transportaron, los prepararon y miren, aquí en esta parte se ve cómo tenían un wallaby, que es un mamífero emparentado con los canguros, y cómo tenían también un ave.
Entonces vean cómo esto fue lo que utilizaron para armar el esqueleto en la capilla de San Pedro, y vean cómo tienen el dibujo. Vean lo alto que era todo esto para poder armar este gran esqueleto. Aquí luego ya después lo vimos expuesto en el museo. Que, perdón, hace rato les dije que era el museo de allá de la provincia en donde habían sacado el dinosaurio, pero no, este museo estaba en otro lado. Vean cómo hay las ideas de que es ¿cómo se dice? Ahora sabemos que era un animal herbívoro que quizá usaba esa púa como defensa, que en la actualidad se supone que estos animales caminaban más bien como de forma cuadrúpeda, aunque de repente podían también ser bípedos. Y esto ya es la exhibición, porque también hay una parte del museo en donde exhiben los esqueletos, cómo se presentaron o cómo se conservaron en la mina original. Entonces, nada más déjenme encuentro esa parte porque creo que ya me la pasé. Es que es el mismo video, pero tiene varias versiones. Entonces, creo que ya no lo encuentro. Bueno, sí, ahorita vamos directamente a lo que viene siendo el recorrido. Es esta parte, perdón, es que tarda un poco en cargar, porque como también tiene vista en tercera dimensión, démosle un poquito de oportunidad a que cargue para que ahorita lo vemos, porque esta es la parte del sótano, en donde tienen a los esqueletos en ese sentido ahí puestos o expuestos más bien como se supone que debían haber estado en un inicio dentro de la mina, para que la gente también los alcance a ver. Creo que no está cargando. Bueno, no importa, si no mejor vamos a ver ahora sí ya la parte de la exposición netamente de ahí del museo. Quería que lo vieron esto, pero si ahorita vuelve a cargar, es que es una parte un poco pesada, la verdad, del recorrido de aquí, el recorrido virtual, entonces por eso luego tarda un poco. Entonces mejor vamos a la Oye, otra Richie, te parte. iba a preguntar que si les ¿Sí? han encontrado paleopatologías a estos dinosaurios. A estos, la verdad, creo que no. A estos tengo entendido o no he sabido de que les hayan encontrado a estos como tal patologías, a estos ejemplares. Ahí sí, la verdad, no estaría muy seguro de decirlo, pero hasta donde yo tengo entendido, creo que no las tienen. Creo, o al menos creo que no las han encontrado. Lo cual, Y, o a lo mejor no se ha hablado mucho de eso, porque pues también así como que para que sea una colección tan grande de estos animales y no las tengan, pues a lo mejor sí las tienen, pero pues la verdad ahí sí he de reconocer que para mi conocimiento creo que no. y si se sabe si todos eran adultos o había juveniles y adultos, estaban ahí mezclados. Eso es interesante, todos son adultos al parecer aquí, porque de hecho se llegó a decir que para el ejemplar que es el Mantelisaurus que habíamos visto hace un rato, ese ejemplar, si nosotros lo vemos, se ve pequeño comparado con los otros. Y de hecho resalta un montón, aquí en la exposición es el único que está más chiquito, pero parece ser que hay evidencia histológica, es decir, de cómo era el hueso por dentro, con la que le sacaron una pequeña sección con la que determinaron que efectivamente era un animal adulto. Entonces no era tanto de que fuera una hembra o de que fuera un animal más pequeño, sino que parece ser que sí es un animal adulto, y por eso dijeron que era otra especie diferente a las que estamos viendo aquí. Aquí ya nada más, si me permiten, perdón, ¿alguna otra pregunta? Porque yo ya me voy a meter al recorrido y ni dije nada. Miren, aquí ya nada más en esta parte les quiero enseñar cómo se ven ya en el museo como tal. Vean, aquí nada más me voy a hacer para atrás y vean cómo tiene más cosas, ¿no? Desde luego no lo vamos a ver todo ahorita, pero vean cómo las estructuras son las mismas que estábamos viendo en las fotos viejitas del museo de cuando apenas lo estaban haciendo. Los que sean de aquí de México y sobre todo de la Ciudad de México, los invito a que vayan, se den una vuelta al Museo Universitario del Chopo, que en algún momento fue el Museo Nacional de Historia Natural, y es un caso parecido a este, porque el museo ya está muy modernizado, pero mantiene la estructura original. Entonces es interesante cómo mantienen estas estructuras. Y aquí vemos los esqueletos, ¿no? Vean así como que estas posturas bípedas que tiene, como de canguro que decíamos hace un momento. Y aquí en realidad me quiero enfocar en que es el ejemplar que yo les decía que ya está de forma cuadrúpeda. Hay que decir también
que hace un rato yo les decía, cuando la doctora Adriana me comentó que si estaban piritizados, pues sí, podríamos decir que sí, la piritización influyó en que estos se preservaran, pero como les decía hace un rato, no es que se vean así todos brillosos ni todos doraditos como esos amonites que luego nos venden, por eso hacía esa aclaración. Pero también parece ser que la preservación, perdón, el tratamiento de conservación que les dieron, parece ser que eso también influyó en el color que tienen, o sea, como que no es tanto el color tan original que tienen estos esqueletos, sino como que hasta como que se oscurecieron un poco por todo lo que le pusieron. Se supone que allá por los años 2000, cuando se empezó incluso a remodelar todo esto y demás, se les dio otro tratamiento así como que final, más moderno, pero yo he leído algunas opiniones de algunos paleontólogos que dicen que ya no es factible quitarles toda la goma laca y toda la capa original de endurecedores que les habían puesto, porque a lo mejor peligrarían. Entonces, pues no, mejor que se queden así, pobrecitos. Y miren, esta es la postura que, como lo vemos del iguanodón, vean la gran mano que tenía. Vean el pulgar que yo digo, toda la parte rígida de la mano, que prácticamente es el área de la muñeca. Aquí en este esqueleto, pues ahí sí no sé cuándo lo habrán montado, la verdad, pero todavía le pusieron así como que la mano así, cuando en realidad le debió haber tenido así de lado, más o menos así como yo tengo aquí mi juguete. Aquí se los voy a juntar aquí en la cámara, y si ustedes se dan cuenta, vean cómo la mano la tiene de lado, con las palmas hacia lo que sería la parte de en medio del cuerpo, y no como le pusieron la mano a que se la tiene así girada. Pero bueno, no importa, finalmente vean cómo no se nota tanto tal vez en las posturas bípedas, pero vean cómo Iguanodon podía ser un dinosaurio bastante robusto, bastante grande. De hecho, hay un detalle que no me había fijado de este esqueleto hasta ahorita, y es que no tiene la cola completa. Yo creo que por la cuestión museográfica no se la pusieron, pero la cola de este dinosaurio, si lo viéramos, en realidad tendría que ser bastante larga. Y si me hago aquí un poquito para atrás para que lo veamos mejor, vemos cómo esta es la postura que yo les decía, que aunque se pudiera haber levantado en dos patas, pues como que su columna vertebral se mantiene totalmente horizontal, ¿de acuerdo? En cambio, si nosotros vemos los esqueletos montados de esta forma, pues vemos cómo incluso las vértebras de la cola hasta se le lastimarían bastante a estos animales, y aquí nada más porque los estamos viendo, digamos así como que de esta forma ya bonitos, expuestos, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí en medio, de este lado se ve. Hay algunos que hasta casi habrían tenido de haber vivido de la forma que nos están poniendo con estas posturas que se ven aquí. Pues hay dinos que casi hubieran tenido unas posturas bastante incómodas. Vean por ejemplo, de aquí, como hasta como que la espalda le va bien, pero de repente, ¡ay!, como que se le hace bastante recta, y luego la cola así como que, ¡ay!, así bien forzada. Vean este de aquí. Este de aquí viene para acá. Este de aquí es el Mantellisaurus. Este de aquí es el otro más chiquito que les digo que como que no coincide con todos los demás, ¿no? Pero vean cómo así como que está hasta muy forzado. Vean aquí la cola, cómo no baja tan natural, así como que... Incluso vean Y estos de ese aquí detalle, también. ¿no? De que arrastraban la cola. Ajá, exactamente, pues esos detalles de arrastrar la cola, pues ya se quedaron pues un tanto obsoletos. Ahora ya sabemos que estos dinosaurios no arrastraban la cola al caminar. Un poquito más de así como que de esta reconstrucción, vean así como, es lo que les digo, ¿no? Vean así como baja, así como que la curvatura, o en aquí se ve en este ángulo como también es bastante pues incómoda, si quieren así decirlo, hasta un tanto dolorosa para el animal si hubiera vivido de esta manera. Entonces nos damos cuenta cómo muchos de estos detalles, vean aquí incluso se ve muy bonito y todo, pero como que aquí la cola cuesta trabajo que aquí te la pongan. Y estas ideas permanecieron por décadas. De hecho, todavía a principios de los años 60, incluso por ahí a inicios de los años 80, este libro, yo donde lo puse aquí, este libro que yo les enseñaba aquí, a mí me gusta bastante porque tiene como que todavía ilustraciones que nos mostraban así como que la transición entre la modernidad y lo más clásico de los dinosaurios. Entonces, miren, aquí nada más rápidamente les voy a enseñar unos dibujos así de iguanodontes para que vean cómo todavía los seguían poniendo un poco en esta postura. Y vean, lo voy a mostrar en cámara. Ahí está más o menos con la idea que decía David Norman, pero vean el de atrás. ¿Sí lo ven? Cómo está totalmente erguido. Entonces, estas posturas imperaron por mucho tiempo en el conocimiento de las reconstrucciones de los dinosaurios, y todavía hubo mucha gente que las siguió considerando totalmente válidas. De hecho, hasta esta postura estaría bastante rara porque el animal a lo mejor hasta le costaría trabajo equilibrarse, estando así como que con el peso y los brazos y luego unas manotas. Entonces, como que realmente por ahí no iba. Sin embargo,
pues el que estén reconstruidos de esta forma, pues yo vuelvo a recalcar que es, bueno, y que los hayan conservado de esta forma, pues la verdad es que sí es algo pues para atesorarse en la cuestión histórica de las reconstrucciones de los dinosaurios. Yo personalmente les puedo decir que trabajé, miren, aquí también vean cómo viene aquí su cuello, cómo le baja aquí muy recto y luego la cola así como que, ay, se ve bastante forzado, la verdad. Obviamente, una vez hablé con una amiga y me decía así como que un tanto molesta, ay, es que esa gente en esa época, ¿cómo no se podía fijar lo que hacían? Bueno, ahorita ya pasaron más de 100 años, tengámosles paciencia, en ese momento pues todo esto era totalmente nuevo, ¿no? Entonces pues yo la verdad es que al contrario, mis respetos para este tipo de gente. Yo he trabajado en reconstrucciones de esqueletos, e incluso trabajé en la restauración del Diplodocus de aquí del Museo de Historia Natural de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, y esto de reconstruir el esqueleto de una forma moderna o dejarlo en la postura clásica, la verdad es que sí es un tanto a veces dilema, porque yo cuando nos tocaba reconstruirlo decía, sí le dejaremos la postura clásica, finalmente es histórica, pero estaría bien que ya se viera moderno, ay, pero por otra parte, pues la historia es la historia, entonces la verdad es que por eso, finalmente, pues si le íbamos a meter una restauración que incluso fuera costosa, pues valía más la pena dejarlo como ahora sabemos qué es, ¿no? Pero en este sentido, pues me gustó mucho el tratamiento que le dieron a este museo, o esta parte de la exposición del museo, que se ve, ahorita les quería enseñar la parte otra, pero creo que ya no me deja mi computadora, ya le di muchas órdenes. Entonces, a mí me agradó cómo esta exhibición del museo, que se ve muy moderna además, se supone que ahora las condiciones ya están más controladas para los dinosaurios aquí en esta parte donde están, pues conservaron la parte antigua, incluso pues yo me atrevería a decir que hasta son los herrajes originales, con esta parte moderna, pues como que para tampoco descuidar el conocimiento nuevo y el conocimiento antiguo. ¿De Y acuerdo? compararlo, ¿no? Richie, o Sí, sea, como la visión que tenían hace más de 100 años y la visión actual, cómo ha cambiado. exactamente, y sobre todo que aquí tenían el número de ejemplares para hacerlo. Por ejemplo, el tiranosaurio que está en el Museo de Historia Natural de Nueva York, cuando lo restauraron a partir de los nuevos conocimientos que surgieron en la década de los 90, lo volvieron a armar totalmente y de ese pues solamente quedan las fotos, ya no lo puedes ver como estaba. Hay otros ejemplares que están en esas posturas, pero ese como tal ya no. Lo mismo el Apatosaurus que está enfrente de él en la misma exposición, le levantaron la cola y pues ya no se puede ver cómo estaba. En este caso, lo que nos dice la doctora, puedes ver los antiguos montajes con el montaje nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí está la parte que nos enseña sobre el conocimiento actual y digamos la parte histórica. Bueno, con esto creo que podemos dar por terminado el recorrido. Creo que me extendí un poquito más de lo que quería, pero creo que valió mucho la pena. Yo sí quería hacer mucho énfasis en lo que fue tanto el descubrimiento, el procesamiento, si lo quieren ver así, de estos fósiles en cuanto a su preparación, perdón, y luego lo que fue su montaje y desde luego también su estudio, porque déjenme decirles que Luis Dolo sacó decenas de artículos de científicos basados en estos materiales y sobre todo que él era de A los que Luis se Dolo empezó. era un megapaleontólogo, con unas ideas de evolución muy Sí, avanzadas para su tiempo. Era un super paleontólogo, o sea, formó incluso una escuela en Bélgica en donde ya se hablaba de paleobiología, cuando exacto. nadie sabía qué era, ¿no? Entonces, era un mega paleontólogo. Sí, exactamente. De hecho, algo que también tiene muy destacado él es precisamente eso que nos está diciendo la doctora, que como yo dije hace un rato, muchos de los paleontólogos de esa época sacaban los huesos, sí los estudiaban desde luego, pero se preocupaban como que un poco más por decir si eran nuevas especies y demás. Ahí tenemos el ejemplo de Marchikov, que se pelearon hasta en la oficina, casi, ya no estaban ni en campo y se seguían echando indirectas en la oficina ahí con escritos de distinta índole y demás, en donde pues estaban ahí viendo quién publicaba más especies y demás. Y Luis Dolo, pues digo, tenía un montón de iguanodontes y él se fijaba más en estas cuestiones de que si estos serán hembras o serán machos, de aquí será un joven o será la misma especie. Él incluso fuera de la paleontología como tal, llegó hay algo que se conoce como la ley de Dolo en la evolución y él hacía mucho hincapié en que la evolución era
irreversible. Entonces fue un paleontólogo muy destacado. La verdad es que no es quizá tan popular para muchos en la actualidad, muchos que no sean del área desde luego, pero sí fue alguien bastante destacado que incluso influyó en muchos otros paleontólogos posteriores. Se sabe, por ejemplo, del caso de un paleontólogo que también fue muy destacado, aunque como persona era muy difícil de tratar, que se llamaba el barón Franz Nopcsa. Que él fue el que estudió básicamente los dinosaurios de Rumania, que en su momento él le mandaba correspondencia cuando apenas estaba aprendiendo toda esta cuestión paleontológica, le mandaba correspondencia a Luis Dolo y en una carta él como que quiso pecar de soberbio y le llegó a decir a Dolo, ¿no le parece impresionante que yo esté haciendo unos trabajos tan importantes, casi casi como usted, siendo tan joven? Y el otro así como de, ajá, si tú Sí, lo dices. ay, amigo. Entonces, pero bueno, sí, o sea, finalmente Luis Dolo fue muy importante y sobre todo sus ideas como que trascendieron bastante. Mucha gente en todas las áreas, pero también en esta de la paleontología se ve bastante. Ha habido momentos en donde hay gente como que trasciende con ideas novedosas en épocas en donde no son muy comunes de hablarse y en este caso Dolo fue uno de ellos con los Estaba estudios de adelantado a su paleontología. tiempo. Definitivamente, sí. Y pues también hay que reconocerle también al otro paleontólogo que también decíamos que era del Museo de Bélgica, que pues que él fue el que se encargó de la, ¿cómo se llama? La recuperación de estos fósiles. Y también déjenme decirles una cosa que se me olvidó decirles hace rato que hablábamos de lo de la piritización, que está también metida en esto de los fósiles, ¿no? Que les decía que sí, la piritización está presente en estos, aunque no se vean así todos doraditos, perfectos, como se ven en los otros que nos venden, ¿no? Los fósiles que también ya están teniendo el problema de que se está descomponiendo la pirita, incluso huelen muy mal, huelen a azufre, huelen hasta como a A huevo huevo podrido. podrido. Y también liberan ácido. No es un ácido que te vaya a quemar, pero es un ácido que sí llega a correr las superficies donde lo tengas. Entonces, imagínense esto de haber estado bajando a la mina, a la humedad, a la mina que debió haber hecho también un calor tremendo, estar recuperando los fósiles, llevarlos hasta Bruselas, prepararlos, andarles ahí poniendo todo para que no se descompongan, soportando el aroma de la piritización, estarlo armando. La verdad es que esa gente sabía lo que hacía. Yo me quedaría con esa idea también, para que vean que en la actualidad tenemos mucha tecnología, nos ayuda mucho a saber muchas cosas y la tecnología avanza a pasos agigantados, pero déjenme decirles también que pues, la tecnología no lo es todo, y ya lo vemos así que hubo gente que hizo cosas grandiosas en el pasado sin los medios que tenemos en la actualidad. Sí. Bueno, voy aquí leyendo algunos comentarios. Y perdón, Aldo porque si no yo sigo hablando. Fomisaurus. No, está bien interesante. Aldo Fomisaurus dice, saludos, vamos a ver a los iguanodontes. Escribió cuando estábamos empezando. Yadira Albor, hola, soy Kinish. Hola, Kinish, ¿cómo estás? Hola, Kinish, ¿cómo estás? Pippen Méndez Raptors, qué interesante, imperdible la transmisión. Roma Bittersweet, eso es todo, Richie. Huellas para la banda. Juan Saludos, hermano. Rivera, saludos, maestro. Noras, saludos, maestros. Ian Maximiliano, Ian, desde Ciudad del Carmen. Rafael Luna Barbosa, saludos al buen Ricardo. Saludos. Aldo otra vez, Fomisaurus, dice, wow, amigos, sí fue una labor muy ardua el montaje y restauración. Oye, ¿qué otros dinosaurios se encontraron junto a los iguanodontes? Y otra duda, ¿ya se sabe la causa o el evento por el cual todos estos animales murieron ahí o fueron acumulados sus restos? Muy buena pregunta. Se ha perdón, bueno, además del iguanodón, pues está el Mantelisaurus que yo les decía. También hay carnívoros que la verdad ahí sí les soy sincero, no estoy seguro o no sé bien ese dato, si sí se ha llegado a identificar así como hasta género y especie, pero de los terópodos que hay ahí, pero son relacionados con los megalosaurios, son dinosaurios más o menos parecidos a megalosaurios, y no es tanto que hayan sido acumulaciones así masivas de que todos se hayan muerto al mismo tiempo, porque están incluso en distintos niveles estratigráficos, más bien y algunos de ellos incluso parece ser que no están apuntando hacia la misma dirección. Algunos esqueletos están, por ejemplo, le voy a hacer con mis manos porque no tengo otra forma, hagan de cuenta que algunos esqueletos están orientados hacia esta forma y los otros esqueletos de otros niveles están como que ligeramente hacia otra dirección, lo cual Dentro nos del paquete indicaría de las rocas.
Exactamente, están en diferentes niveles y eso nos indica que pues que no debieron haber muerto pues obviamente en diferentes momentos y están en diferentes niveles y eso nos habla de que no fue un solo evento así que los matara a todos así, todos juntitos. Oye, ¿son calizas? No, son areniscas. Estas que en donde Ah. están ellos son materiales más arcillosos y es de hecho, esa es la explicación de que sería que por eso están piritizados estos esqueletos, porque dicen que las arcillas tenían, o bueno, estas arenas tenían, ¿cómo se llama? Hierro. Entonces, cuando se van muriendo, los animales liberan azufre y el hierro se mezcla con eso y por eso se forma la pirita en los esqueletos de estos animales. Entonces, como les decía hace un momento, en alguna etapa muy antigua se llegó a decir que estos dinosaurios se habían muerto por acumulación de que se iban cayendo a un barranco. Ahorita eso pues ya no se considera, más bien es eso, de que el hoyo, básicamente que era como una chimenea muy grande, se iba rellenando poco a poco de sedimentos y los animales que iban quedando en ese ambiente pues iban rellenando básicamente ¿Era esa... pantano o lago? Era un ambiente pantanoso, era de tipo pantanoso lo que tienen ahí. De hecho, algunos dicen ahí que incluso los peces que se han encontrado son parecidos a los peces que nos encontraríamos, por ejemplo, en la actualidad en Florida, que son así como que ambientes Sí. igual de tipo Y, pantanoso. y fíjate que la pirita es muy común en ambientes anóxicos, Sí, entonces como por ahí a lo mejor era un ambiente pantanoso y como que las capas más inferiores de la columna de agua ya no tenían tanto oxígeno y a lo mejor eso permitía hasta incluso una mejor preservación, ¿no? sí, exactamente. De hecho, sí, eran ambientes anóxicos como tales, y justamente anóxicos, para los que no lo sepan, es que no tienen oxigenación. Un pantano es un pantano porque se le acumula tanta materia orgánica que no está descomponiéndose por acción de los organismos descomponedores. Entonces, eso pasa en lugares en donde no hay mucha circulación, por ejemplo, del agua y demás, y donde al irse acumulando estos restos no hay una oxigenación precisamente. Estos huesos que decíamos hace un momento, pues sí están llenos de pirita en cantidades pequeñas en su interior, porque precisamente ahí favorecía que se dieran estos procesos y como nos dice la doctora, ¿cómo se llama? La cuestión esta anóxica favorece a que se forme este mineral. Nada más quería también aclarar una cosa para que no se confunda. Lo que dije hace rato de lo de la pirita que se le retiraba. No hay que confundirnos de que la pirita nada más la tenían por fuera. Sí la tenía por dentro y de hecho en su estructura interna y por eso los huesos se deshacen. Por eso la doctora me decía que si estaban piritizados, pues sí, sí están. No se ven, como les digo, hechos así tan de metal como los fósiles estos que nos venden. Se ven más como hueso. Sí se puede reconocer el hueso, por eso lo decía hace un rato, así como que en su textura y demás, se ve como hueso lo que está ahí, pero cuando dije que le retiraban la pirita, no es que nada más la tenga por fuera, tiene cristales que se pueden reconocer grandes, ¿no? Y por eso se le pueden ir retirando algunos, pero en la estructura interna del hueso también está presente la pirita y por eso se vuelven huesos que pueden reaccionar con el paso del tiempo. Eso también es lo que sí quería aclararlo, porque es a lo mejor un poquito difícil, porque hace rato cuando me dijeron, están piritizados, y yo dije, pues sí, sí involucra la piritización, pero sí se puede reconocer el hueso. Me refería a eso, no se ven como los amonites que nos venden, que son casi de metal doradito, se ven como hueso. La pirita también puede tener cristales grandes por fuera, pero en cantidades, hasta si quieren pequeñas, están llenos también por dentro los huesos. Por eso los mineros decían decía yo hace rato que los mineros decían que se habían encontrado un tronco con oro por dentro, porque el hueso también está en la estructura interna y por eso se puede llegar a destruir, ¿de acuerdo? Nada más quería hacer esa aclaración porque sé que puede ser un poquito confuso el imaginarse que un hueso tenga ese mineral pirita que vimos ahí, y desde luego que el mineral que yo les enseñé hace rato en la foto, que se ven los cubotes, pues no se ve tan así en el hueso, ¿no? O sea, ese es muy ejemplificativo. En el hueso se pueden ver a lo mejor en pequeñas cantidades, pero finalmente ese mineral está dentro de la estructura del fósil que estamos viendo y por eso es muy difícil tratar esos fósiles y están en todas las colecciones del mundo. Yo he ido a colecciones de otros museos y los tienen. Esos museos con el paso del tiempo, esos huesos, perdón, se empiezan a hacer negros, se ven quemados, incluso las tarjetitas que les ponen de información se queman por el ácido que liberan. Entonces hay que tratarlos con productos químicos. Los ingleses incluso han hecho casi cámaras completas para meter reptiles marinos y esqueletos muy grandes y tratarlos, porque pues no todo se puede tratar nada más así como lo hicieron ellos en su momento de retirando lo que se pueda de la superficie. No,
es un proceso largo, caro y que pues no siempre resulta de la mejor manera. Hay fósiles que ya están tan deteriorados que ya no tienen salvación. Yo he visto, por ejemplo, en colecciones amonites que debieron ser de este tamaño, ya quedan fragmentos todos que parecen que Se hasta están deshacen. quemados, todos feos. Sí, Entonces, pues no, esos fósiles ya no se salvan. sí, y eso es bien importante, Ricardo, porque mucha gente dice, pues son fósiles y ya duraron 280 Ajá, millones de años, que no duren años en una colección, pero estaban adentro de una roca que de sí. cierta manera los protegía de las condiciones ambientales. Entonces, en una colección paleontológica, pregúntenle a Violeta si quieren, allá en la UNAM, en el Instituto de Geología, pues hay que medir humedad, hay que estar revisando las cajas, hay que estar Sí. revisando siempre los ejemplares, principalmente de la humedad, de que no se vayan a empezar a crecerles hongos y demás, ¿no? Porque ya están fuera de la roca, ya son susceptibles a erosionarse. Exactamente, y por eso les digo que sí puede haber piritización en un fósil, aunque no sea muy evidente también, porque yo, por ejemplo, cuando estudiaba me enseñó una vez un maestro una defensa de un mamut, una defensa así tosca, grandosa. Hasta me acuerdo que la agarró y dijo, la voy a agarrar rápido porque pesa ahí. Sí, sí, apúrense. Entonces la agarró y nos la enseñó a mí y a otros estudiantes y me dijeron, ¿qué le ven? No, pues se ve bonita, no, pues es un hueso nada más. Acérquense y huélanla. Ay, sí huele a azufre. Esa defensa de Mm, mamut tenía pirita, aunque no se veía dorada, como lo digo hace rato. En el proceso de fosilización puede haber varios involucrados en realidad, y aunque el fósil no se vea hecho de pirita como estos que digo, perdón que lo diga mucho, pero es que luego cuando nos los venden, pensamos que todos se ven iguales, y no es así, y cuando decimos un fósil piritizado, pensamos que todos se van a ver así lustrosos como los que nos venden, y pues no, ese hueso que yo les digo de mamut, esa defensa, perdón, se veía normal, pero sí tenía pirita en cantidades pequeñas. Ahora imagínense un hueso como estos de los iguanodontes lleno de pirita, cómo olería y cómo sería de difícil conservarlo. Esa es la cuestión también por lo que es tan interesante esta historia de estos iguanodontes. ok, bueno, Zulet por acá dice, yo entré ya más tarde a la plática, no te preocupes, queda aquí grabada, y dice, si, ¿cuáles son si se han encontrado las especies de iguanodontes en México? Y Yadira hace también una pregunta semejante. ¿En México hay dinosaurios parecidos al iguanodonte? ¿Algún pariente? Kinish. Sí, respecto al, bueno, la respondo en una sola porque básicamente se relacionan. No tenemos huesos así como tal de iguanodontes, así como tal, porque esa también me la han preguntado a mí. Aquí en México, antes, cuando trabajaba en el Museo de Geología, cada fin de semana, por no sé cuánto tiempo, fue un niño que todo el tiempo preguntaba del iguanodonte. Y entonces nos preguntaban mucho eso, que si había iguanodontes en México. Así como tal el iguanodonte, así como esos que vimos ahorita, no, pero hay dinosaurios relacionados con ellos, pero no tenemos sus huesos. Mucho de lo que hay de dinosaurios similares o semejantes a los iguanodontes, curiosamente los conocemos a partir de lo que son sus huellas, por la edad que tienen y demás. Y hay dinosaurios, lo que pasa es que aquí hay que decir una cosa, los iguanodontes son de un gran grupo de dinosaurios ornitisquios que le llamamos los ornitópodos, y los ornitópodos incluyen tanto a los iguanodontes, propiamente dichos, como un montón de otros dinosaurios más chiquitos y así como que ni tan llamativos para muchos, pero también incluyen a los dinosaurios picos de pato. Y los dinosaurios hadrosaurios que les llamamos, los más antiguos, los primeritos, son muy similares todavía, o eran muy similares todavía, a los iguanodontes. De hecho, sus huesos cuestan trabajo a veces de diferenciarlos. Y aunque no es un iguanodonte propiamente y ya está en el linaje de los hadrosaurios, un dinosaurio, por ejemplo, que sí podríamos decir que está todavía, entre comillas, un poquito más cercano a los iguanodontes, es el famoso Huehuecanautlus titichensis, el que describió el maestro Ángel Alejandro. Este dinosaurio ya es un hadrosaurio, es del grupo de los hadrosaurios, pero por su posición, le llamamos filogenética, que digamos es así como que un dinosaurio muy antiguo, un hadrosaurio muy antiguo, todavía tiene algunas semejanzas junto con todo su grupo de esos dinosaurios, todavía se parecen un poquito a los iguanodontes. O sea, sí tenemos dinosaurios similares, a partir sobre todo de conocidos por las huellas aquí en México, por las edades que tienen y demás, y de los huesos que tenemos, lo más cercano todavía que podríamos decir así como un iguanodonte, aunque ya no lo sea como tal, es le llaman
Hadrosauroide basal. Hadrosauroide es el grupo en donde está. Entonces hagan de cuenta que es un grupo muy grande que ya incluye a los dinosaurios picos de pato hechos y derechos y a formas más antiguas. El Huehuecanuthlus tiquichensis todavía tiene cierta semejanza con los iguanodontes, aunque ya se le considera un tipo de pico de pato. Descubierto, por cierto, en Michoacán, para En quienes no Michoacán. sepan. Sí, porque casi todos los dinos en México pues son descritos del norte, pero ese es de Michoacán, de una región que se llama Tiquicheo, donde De justamente Tiquicheo. estaban ahí Ángel, Jesús y Molut, si no mal recuerdo, haciendo investigación y que sale un dinosaurio nuevo por ahí. Y yo también Enfermito participé en la también. excavación. Ah, sí. Yo también pude ir al final, sí. Ah, Me mira, tocó cargar los huesos. Y ahí vas, qué ¿eh? chido. Órale. Bueno, geoexploradores, espero que les haya gustado esta plática. A mí me encantó. La verdad es siempre es bueno conocer, pues, de paleontología y de fósiles, incluso cuando no son de nuestro país y que además tienen que ver con la historia de la paleontología, porque como ya vieron aquí, grandes paleontólogos, la historia de la minería, siempre de la mano de la paleontología, son los que hacen luego grandes descubrimientos y, bueno, es muy bueno saberlo, ¿no? Bueno, pues creo que lo dejamos hasta aquí. Recuerden que mañana viene Roberto Cibaja en el Paleo Breaking News a hablarnos justamente ahorita les digo, de Bison Antiquus, si no más recuerdo, un registro que encontraron en Puebla, no se lo pierdan, sí, Bison Antiquus, en el Paleo Breaking News, va a estar por acá Roberto Cibaja hablándonos de este gran descubrimiento. Y pues los invitamos a nuestros talleres sabatinos, ya empezamos este sábado, entonces si no tienen sus lugares, inscríbanse para que vengan a hacer manualidades aprendiendo de paleontología. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias también a todo el público que nos estuvo acompañando el día de hoy y desde luego también a usted que me hace la invitación para participar en estas dinámicas. Muchas gracias. Y les tenemos una sorpresa, más adelante les vamos a decir que vamos a tener un invitado especial del Museo de Historia Natural con nosotros hablando sobre más historias de dinosaurios. Entonces, nos vemos pronto, geoexploradores. Bonita tarde, tarde-noche y que estén muy bien. Bye. Gracias, hasta luego.